La energía solar es aquella que se obtiene de la radiación solar que llega a la Tierra de forma de luz, calor o rayos ultravioleta. Es un tipo de energía limpia y renovable, pues su fuente es el Sol, es un recurso eliminado, por lo cual nosotros tenemos luz y calor. La energía proviene del Sol, ha sido aprovechada por los seres humanos desde tiempos antiguos de maneras múltiples. Un ejemplo de ello es la utilización del Sol como una fuente de calor para secar ropa. La energía es importante para el planeta, puesto que es un recurso energético renovable para reducir nuestra dependencia de nuestros combustibles fósiles altamente contaminados. Además, ayuda al desarrollo sustentable, disminuye la contaminación y el impacto ambiental. La energía solar puede aprovecharse de dos maneras: mediante la conversión térmica, que consiste en transformar la energía solar en energía térmica, y la conversión fotovoltaica, en la cual se emplean paneles solares para recolectar la energía luminosa y convertirla en eléctrica. Energía solar térmica. Esta parte del espectro electromagnético de la energía del Sol para producir calor. A la energía obtenida se le llama energía solar térmica. Esta transformación se realiza mediante un empleo de colectores térmicos. Se utilizan lentes o espejos y dispositivos de seguimiento solar para concentrar la radiación solar incidente en una superficie reducida. Esta concentración permite obtener altas temperaturas y en correspondencia altas eficiencias termodinámicas de conversión en el trabajo. Tipos de sistema de concentración solar. Centrales de colectores cilindro parabólico. Están formadas por colectores de espejo en forma de canal con sección parabólica que refleja la luz solar en un tubo situado en la línea focal del canal, el cual contiene el fluido de transferencia de calor. Este fluido es calentado a unos 400 grados Celsius con relaciones de concentración solar entre 30 a 80, siendo transferido a un fluido que alimenta una turbina convencional que genera electricidad. Centrales de torre. Formadas por un campo de heliostatos que concentran la luz solar en un receptor central montado en lo alto de una torre que actúan como intercambiador de calor. Las órdenes de concentración son de 200 a 1000, alcanzándose las temperaturas superiores a los 600 grados Celsius. Generadores solares disco parabólicos. Consiste en un reflector parabólico de forma de disco para concentrar la luz solar en un receptor situado en un punto focal del disco. Este entonces se utiliza para generar electricidad en un motor. Energía solar fotovoltaica. Esta consiste en la transformación directa de la radiación solar en energía eléctrica. Este tipo de energía a menudo se le denomina directamente energía fotovoltaica. Esta transformación de energía eléctrica se consigue aprovechando las propiedades de los materiales semiconductores mediante las células fotovoltaicas. El material más común utilizado para los sistemas fotovoltaicos es el silicio amorfo, policristalino o monicristalino, teluro de cadmio y sulfuro de indio y cobre. Para transformar la radiación solar en electricidad se utilizan los paneles fotovoltaicos. Estos paneles están compuestos de células fotovoltaicas. Esas células tienen la particularidad que al recibir la radiación del sol te genera una corriente eléctrica. Las instalaciones fotovoltaicas pueden ser montadas en el suelo, en la azotea, en la pared o flotantes. El soporte puede ser fijo o usar un seguidor solar para seguir el sol a través del cielo. ¿Qué es un proceso termodinámico? Un proceso termodinámico es la evolución de unas determinadas propiedades, las cuales se le denominan propiedades termodinámicas en relación a un determinado sistema termodinámico. Para poder estudiar un proceso termodinámico se requiere que éste esté equilibrado desde el punto inicial hasta el final del proceso, es decir, que las magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro deben de ser completamente definidas en sus estados inicial y final. De esta forma, los procesos termodinámicos pueden ser interpretados como el resultado de la interacción de un sistema con otro tras ser eliminada de alguna ligadura entre ellos. Intercambio de energía en un proceso termodinámico. Intercambiando trabajo, pero sin intercambio de calor. Para un sistema adiabático, transformación adiabática. Intercambiando calor, pero sin intercambiar trabajo, por ejemplo, para una transformación isocora. Intercambiando trabajo y calor, por ejemplo, para una transformación isobárica o isoterma. Diagrama de un ciclo termodinámico, temperatura-entropía. Se observa el diagrama de temperatura-entropía en esta figura. El calor Hs representa el calor suministrado por el sistema de concentración solar.
el calor HC, el calor suministrado por el intercambiador de calor de la cámara de combustión, y el calor L es el calor residual liberado por un sistema hacia el ambiente a temperatura TL. Entonces la pérdida de calor es un proceso termodinámico con un proceso TS que podemos ver como la pérdida de calor, ya que la energía no puede ser creada al 100%, siempre hay pérdidas. Partes de una planta fotovoltaica. Las centrales o plantas fotovoltaicas son instalaciones de conexión a red de aplicación industrial, que pueden ser instaladas en zonas rurales o sobrepuestas en grandes cubiertas de áreas urbanas, no aprovechadas para otros usos. Central térmica solar de torre central. Número 1. El receptor. La torre principal está rodeada por un campo de espejos que reciben el nombre de heliostatos. Son los encargados de conectar la energía solar en un determinado punto de la torre, donde se encuentra la caldera de la instalación. Número 2. Campos de heliostatos. Los heliostatos están formados por un conjunto de espejos que se mueven sobre dos ejes, con el fin de mantener en una pequeña superficie el reflejo de los rayos solares que inciden sobre ellos, eliminando de esta forma el efecto del movimiento de la Tierra durante las horas del sol. Número 3. La zona con línea de puntos es equivalente a una central térmica de combustible fósil. Número 4. Transformador. Se encarga de adaptar el nivel de la tensión producida para que pueda conectarse a la red. Número 5. Generador. Es el encargado de producir la electricidad que pasará a la red eléctrica. Número 6. Motor de vapor. Es el encargado de producir el vapor de agua que moverá el generador. Número 7. Caldera. En la caldera se calienta el fluido con el que trabaja la central. Número 8. Tanques de almacenamiento de sodio. Sirven para almacenar el calor, a fin de que la central pueda funcionar también de noche. Número 9. El fluido frío asciende hasta el receptor, donde es calentado por los rayos solares. Así se puede concluir cómo es el ciclo de la generación de electricidad en una planta fotovoltaica. En una instalación solar fotovoltaica podemos ver que existen ciertas partes que de manera general se hablará a continuación. El módulo, elemento primordial de la instalación, convierte la energía del sol en energía eléctrica, o sea, corriente continua. Está formado por la unión de diversos paneles para dotar a la instalación de la potencia necesaria. Otro componente de la instalación solar fotovoltaica podemos encontrar el regulador de carga. Es el nexo de unión entre los paneles solares y los elementos de consumo de la instalación. Se encarga también de proteger a los acumuladores ante sobrecargas. Proporciona a su salida la tensión continua para la instalación. Fija el valor de la tensión nominal a la que trabaja la instalación. Otro elemento sería la batería. Solo presente en instalaciones autónomas. Proporciona energía a la instalación durante los periodos sin luz solar o sin suficiente luminosidad. Acumula energía para la instalación. Cabe destacar que los aparatos conectados a una instalación solar fotovoltaica autónoma deben ser energéticamente eficientes. Está el inversor. Convierte la corriente continua del sistema en corriente alterna a 220 voltios, de valor eficaz y frecuencia de 50 Hz, igual a la de la red eléctrica. Alimenta los aparatos que trabajan con corriente alterna. Célula solar. El elemento principal de cualquier instalación de energía solar es el generador, que recibe el nombre de célula solar. Se caracteriza por convertir directamente en electricidad los fotones provenientes de la luz del sol. Su funcionamiento se basa en el efecto fotovoltaico. A través de los contactos metalizados podemos obtener tanto la tensión como la intensidad capaz de producir en función de la cantidad de radiación recibida. También tenemos el encapsulado, la célula, capa iluminada y rejilla. Panel solar. Un panel solar o módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células conectadas eléctricamente, encapsuladas y montadas sobre una estructura de soporte o marco. Proporciona en su salida de conexión una tensión continua y se diseña para valores concretos de tensión que definirán la tensión a la que va a trabajar el sistema fotovoltaico. Entre las partes del panel solar tenemos soporte.
debe proporcionar una rigidez estructural adecuada, con vistas a la instalación del módulo. Los cables de conexión. Estos se encuentran en una caja en la parte trasera del mismo. Marco del panel. Permitirá la instalación sobre un determinado soporte. Entre otras partes tenemos marco de aluminio, junta de silicona, vidrio, encapsulante y plástico. El vidrio que recubre el panel sirve como protección para las células solares ante los fenómenos atmosféricos. Encapsulado. Eso protege al módulo de la intemperie. Es muy importante que el módulo esté protegido frente a la abrasión, la humedad y los rayos ultravioleta. Conexionado. El panel debe ser fácil de instalar. Las células solares que forman el panel van conectadas entre sí en serie o en paralelo. Eficiencia de la energía solar en El Salvador. La disponibilidad de energía en un lugar específico se puede encontrar en mapas solares como los que estamos observando. Es posible calcular la irradiación directa para cada día específico según el número del día, del año y el ángulo de la posición de latitud del Sol, con las siguientes fórmulas. Donde L es la inclinación solar, M es la relación de masa, el ángulo de latitud es representado por beta n, K es la profundidad óptica y B es la radiación directa. Para la fecha 5 de diciembre, L 13.4 grados al norte, aplicamos las fórmulas anteriores y obtenemos los siguientes valores. Inyección a la red con almacenamiento. Es lo mismo que la inyección a la red, solo que aquí lo que se agrega son las famosas baterías solares. Es un generador eléctrico secundario, es decir, no puede funcionar sin que se le haya suministrado electricidad de forma previa mediante el denominado proceso de carga. Las baterías o acumuladores solares experimentan procesos químicos que generan energía, reduciendo su vida útil. Eficiencia de los módulos fotovoltaicos. La energía proveniente del sol que incide sobre la superficie terrestre es de 1000 watts por metro cuadrado, pero la eficiencia de los paneles fotovoltaicos es de aproximadamente un 16% o más. Contando con un promedio anual de 5.9 horas efectivas diarias, tenemos una potencia del sol diaria de 5.900 watts por metro cuadrado. Eficiencia en la conversión DC a AC. Los inversores o convertidores de la tensión DC de las baterías a voltaje AC, similar al entregado por las compañías distribuidoras, son del tipo de conmutación a alta frecuencia y de alta eficiencia, debido a los modernos componentes de potencia de conmutación electrónica. Entrada DC. Esta se calcula con la potencia entregada por las baterías, que es igual a voltaje por corriente. En este ejemplo calculamos 27.4 voltios por 11.37 amperios, que es igual a 311.54, y las unidades watts. Salida AC del inversor. A la salida se toma la lectura de un batímetro, que indica la potencia real tomando en cuenta internamente los efectos del factor de potencia, indicando una potencia útil de 283.5 watts. El modelo de batímetro utilizado para la medición de potencia real es capaz de medir voltaje, corriente, potencia real consumida, factor de potencia y energía consumida durante un periodo de tiempo. Eficiencia del inversor es igual a potencia útil entre potencia de entrada, que sería igual a 283.50 entre 311.54, que da como resultado 0.91. Esto significa que la eficiencia del inversor es igual a 91%. En otras palabras, de 100 watts entregados al inversor se pierden en calor en la conversión solamente 9 watts. Estos cálculos demuestran la gran eficiencia de los inversores DC a onda senoidal pura. Las especificaciones técnicas del manual de este inversor indican una eficiencia del 95%. Eficiencia en una planta fotovoltaica. Como muestra de eficiencia tenemos la planta Capella Solar, que es la más grande de Centroamérica. Para su fabricación se tomaron en cuenta los elementos básicos y su funcionamiento, ya que es de suma importancia para una instalación eficiente y ahorrativa. Neoen El Salvador fue la encargada de este proyecto y realizó la incorporación de una batería de iones de litio y cuenta con 732.000 paneles solares y produce 101 megawatts
a 241 megawatts, convirtiéndose en la batería y la planta solar más grande de Centroamérica. Existe un acuerdo entre la empresa y los ganaderos de la zona, en donde les permite a los pequeños animales entrar a pastear, y así se controla la vegetación y favorece a ambas partes. Capella Solar está formada por dos plantas, Albirio 1 y Albirio 2. Juntas suman una capacidad de 140 megawatts e inyecta cerca del 4% de la energía del mercado mayorista en el país, llegando a un total del 7% de su proyecto total. Cuenta con una infraestructura de almacenamiento de energía más grande de Centroamérica y una batería de iones de litio dedicada para el servicio de reserva. Plantas fotovoltaicas en El Salvador. Mediante decreto legislativo número 808, se promulgó la Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, o por sus siglas SIGEP, como institución autónoma de servicio público, responsable y competente de la regulación de los sectores de electricidad y telecomunicaciones en El Salvador. Con el decreto legislativo número 843, se crea la Ley General de Electricidad, donde establece claramente las atribuciones que la SIGEP debe ejercer. En el 2007 se crea la Ley de Incentivos Fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de electricidad, haciendo uso de los siguientes recursos: el hidráulico, geotérmico, eólico, solar, marino, biogás y la biomasa u otra fuente que a futuro sea identificada como renovable. Estadísticas de generación de electricidad. El crecimiento en el aprovechamiento de la energía solar es mostrado en este recuadro, evaluando el año 2016 y 2017. Plantas generadoras de energía fotovoltaica. Cada proyecto tiene su nombre asignado por la empresa que lo dirige. La empresa Bósforo, que con su proyecto realiza 10 plantas con 10 megawatts cada una, inicia elaborando la planta Pasaquina en el departamento de La Unión. Bósforo 1 incluye 3 plantas en la zona oriental del país. En su segunda fase, o Bósforo 2, se construyen 3 plantas en la zona occidental y una en el departamento de Usulután. Y en la tercera fase se construyen 3 plantas en la zona central. De esta manera, Bósforo genera 100 megawatts gracias a la energía solar. Plantas en proceso de ejecución. Son 15 proyectos los que se presentan en esta etapa. Plantas fotovoltaicas autorizadas en El Salvador. Bósforo LTDA DCB con la planta Jiquilisco, Sonsonate, Santa Ana y Salitrillo. Parque Solar Cangrejera SA-DCB La Libertad. Renovable El Salvador 1, Proyecto La Trinidad LTDA-DCB. AES Moncagua AES Nejapa SA-DCB es una de las 10 plantas del proyecto Bósforo. Centro Comercial El Paseo, ubicado en Paseo General Escalón. Centro Comercial Metrocentro Santa Ana. Centro Comercial Multiplaza San Salvador. Hotel Real Intercontinental, haciendo uso en su estacionamiento. Zona Franca San Bartolo SA-DCB. La Independencia Potenza SA-DCB. Solar Internacional SA-DCB.
Solaris Energy S.A.de.C.V. Indufone Energy Supply S.A.de.C.V. también dio la inauguración de su uso de planta fotovoltaica. Capella Solar se inauguró el 2 de febrero de 2020, convirtiéndose en la planta solar más grande de Centroamérica, ubicado en el municipio de Rosario, en La Paz. En el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero también se encuentra un sistema fotovoltaico que se suma a contribuir con el medio ambiente e impulsa a convertirse en un aeropuerto verde. En Zaragoza se encuentra un edificio corporativo de telefonía que también se suma al uso de estos recursos.